Recuerda que a través de la página web www.pavelpichardo.com/shop puedes obtener acceso a cursos y talleres académicos exclusivos para complementar tu formación académica. Gracias por tu preferencia. No sale esa cosa de arriba. Ahora sí. Hola, ¿qué tal, niños? Bienvenidos a la última sesión posiblemente de nuestro curso de fisiología médica. Digo, neurofisiología, no, Disculpen a mi amigo, se le dificulta articular palabras. neurociencias, neurocosas médicas. Así que ojalá lo disfruten mucho. Vamos a platicar de muchas. Habla mucho, así que les ayudaré. Entonces vamos a comenzar platicando de dos tipos de síndromes. Recuerden que casi todos estos son consecuencia de un evento vascular cerebral. Ahora, si bien aquí son todos los tipos de lesión que vamos a estar revisando, me gustaría empezar con uno que corresponde mucho al territorio que va a ser como el síndrome de la arteria cerebral media, que involucra toda esta parte, ¿no? Entonces, cuando involucra toda esta parte puede afectar dos sitios muy importantes que se pueden conocer como el giro frontal inferior, donde se encuentra el área de Broca, el giro temporal superior, que es donde se encuentra el área de Wernicke, más comúnmente, y también por ahí hay unas fibras que son las fibras arcuatas que comunican a ambos estructuras. Entonces, vamos a hacer como un pequeño esquema para representar esas dos partes, ¿sale? Antes de comenzar. Primero, pongámosla por acá. Ok, vamos a platicar. Esto que vamos a empezar a discutir de nuevo, recuerden que las áreas que se encargan de la comunicación son básicamente dos. Una que se encuentra en el giro frontal inferior, que está por acá, que la conocemos como el área de Broca, ¿sí? Giro frontal inferior, aquí le puse GFI. Y el área de Wernicke, que se encuentra en el giro temporal superior, que también es un área de asociación secundaria del lenguaje y auditiva, que es el área de Wernicke, que está aquí, GTS, giro temporal superior. Y estas dos se comunican propiamente gracias a un fascículo de axones conocidos como fascículo arcuato. Es importante mencionar que todo este circuito sirve para tres partes diferentes. Número uno, el área de Wernicke cumple un papel muy importante porque gracias a este nos permite, número uno, comprender el lenguaje, ¿sale? Comprender el lenguaje. Es interesante y muy útil entenderlo porque básicamente el lóbulo temporal recuerda que ahí es donde se encuentran los giros temporales auditivos primarios. Entonces, ahí está donde se procesa la información de lo que escuchas. Entonces, tiene mucho sentido que la comprensión del lenguaje también se encuentre en ese nivel. Entonces, también quiero que piensen que el área de Wernicke te sirve como una especie de banco de información, como de un léxico de tu vocabulario que tienes para poderle decir a Broca, puedes producir todas estas palabras que yo tengo aquí guardadas. Entonces, digamos que también es como un soporte para poderle ayudar a Broca, sí, al área de Broca, a decir, tenemos todo este banco de palabras disponibles que puedes utilizar para producir tu lenguaje, ¿no? Pero eso sucede gracias al fascículo arcuato. Ahora, hay un concepto también que es la repetición. Básicamente la repetición, número uno, tiene que ser escuchada, tiene que ser comunicada hacia Broca, para que Broca pueda al final emitir el último patrón, que es la repetición, ¿no? Pero básicamente lo que hace el área de Broca es la expresión articulada, motriz, del lenguaje. Entonces, bajo este principio se distinguen muchos tipos de afasia. De hecho, tenemos la transcortical expresiva, la transcortical, eso, hay tantos tipos. Sin embargo, vamos a mencionar los cuatro tipos más importantes. El número uno sería cuando está lesionado esta de acá. Sí, vamos a ponerle, esta lesión va a ser el tipo de 1, ¿no? Y lo vamos a conocer como la afasia de Broca, ¿sale? El tipo 1 es la famosa afasia de Broca, también conocida como afasia afasia expresiva. Entonces, ¿cómo se ve la afasia expresiva? Para empezar, es un paciente que primero, eso es una consecuencia de una lesión del giro temporal, del giro frontal inferior, y como una consecuencia de un infarto de la arteria cerebral media, de alguna subdivisión particular. Entonces, en este tipo de pacientes tiene una mala expresión motriz articulada, es decir, los pacientes normalmente no pueden hablar de manera coherente, no pueden decir como, por ejemplo, batallan para poder articular palabras, y cuando llegan a articular, como que las conjunciones no son. Es, por ejemplo, el señor, ¿cómo se encuentra? O cuando llegan digamos que es una lesión menor y pueden articular, dicen, pelota, saltó,
sin conjunciones y los enunciados son como cortados, pueden pensarlo así. Sin embargo, a la hora que tú le dices, oye, señora, apriéteme el dedo, señora, ¿cuántos dedos tengo acá? 2, no, te lo dicen con la mano. Señora, puede voltear hacia arriba y te siguen en el examen neurológico, estos pacientes sí pueden comprender el lenguaje. Ahora, recuerda que lo que estamos evaluando en cosas como el fascículo A4, si bien es para lo más importante que te sirve es la repetición, ¿sale? Para lo más importante que te sirve es la repetición. Entonces, no puedes repetir si está lesionado o Broca, o el fascículo A4, o Wernicke. Entonces, la característica es que en la fase expresiva tampoco van a tener repetición, ¿no? Es un detalle importante. No porque propiamente esté lesionado el fascículo A4, sino porque Broca al final es el más importante para el último eslabón de esto, ¿no? Sin embargo, es un tipo de lesión importante que tienes que conocer. Hay otro tipo de afasia que la vamos a conocer cuando se lesiona el área de Wernicke. Acuérdate que dice Wernicke, pero pues se pronuncia con V, pero pues lo vamos a pronunciar como Wernicke, que es la forma correcta de pronunciarlo. Pero es el otro tipo de afasia que se le conoce como afasia receptora. También conocido como afasia de Wernicke. La de arriba, que es afasia expresiva de Broca, esta abajo es la fase receptora o de Wernicke. Entonces, a mí me gustan un poco más estos nombres al inicio porque pues te entiendes para qué es cada parte, ¿no? Aquí de nuevo lo que está lesionado es el área que es para la comprensión, es el banco de preguntas del lenguaje, te permite saber y guiar tu propio lenguaje. Y como un detalle, el término afasia significa trastorno de comunicación. Afasia significa trastorno de comunicación o de lenguaje. Entonces, solo para que lo vayan como integrando a su léxico, eso significa afasia. La fase receptora es un paciente que lamentablemente no te puede comprender nada, pero sí puede expresarse. Esa es la famosa, o característicamente le llaman como una ensalada de palabras. Aquí característicamente es porque, para empezar, las palabras que dicen ni siquiera tienen sentido. Si le preguntas otra vez, señora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Tortuga, pelota, pingüino y chilorio, y de repente pues como que no tiene sentido, le pides, señora, ¿me puedo apretar el dedo? No lo hace. Señora, ¿puede levantar los brazos? No lo hace. Señora, ¿puede X? Y las instrucciones no las siguen. Obviamente también por consecuente, como la primera parte de la repetición, que es comprender, escuchar, transmitir y ejecutar, eso es repetir, pues lamentablemente no puede suceder todo esto, ¿sale? No puede suceder todo esto. Entonces, esa es como la característica más importante del resumen de lo que es una fascia receptora, ¿no? En este caso, pueden articular, pero son una ensalada de palabras y no tienen sentido. Y por último, que es bueno, vamos a ver 4, dijimos. Bueno, vamos a mencionar todas las que alcanzamos a mencionar. La otra característica es la famosa afasia de repetición. La afasia de repetición. Entonces, AR4. Es cuando se lesiona el número 3, que es el fascículo A4. Esto de nuevo también es por una consecuencia de la arteria cerebral media, que es afasia de repetición. Afasia de repetición. Esta fase de repetición básicamente es una lesión particular del fascículo A4. Aquí los pacientes sí comprenden, te siguen instrucciones, sí se expresan, y hacen todo lo del lenguaje. El único problema es que a la hora que le dices, oye señora, repita conmigo, y cuando quieres hacerle que le repita una frase contigo, eso es lo único que no puede hacer. Y eso es por una lesión localizada de lo que es el fascículo A4. Y eso se le conoce como afasia de repetición, ¿sale? Es una afasia de repetición. Hay más tipos, sin embargo, les voy a mencionar quizás unas 3 más, pero no, las únicas que me interesa que se sepan son estas, ¿sale? Esas son las únicas que me interesa que se sepan. Sin embargo, les voy a mencionar 3 más para los curiosos. Vamos a poner un grupo número, la lesión número 4, que va a ser cuando esta y esta se encuentran lesionados, que le conocemos como afasia global. En este caso es básicamente como una fase expresiva, sin embargo, tampoco te siguen instrucciones. De nuevo, lo repito, es que una fase expresiva en la cual no se expresan bien y tampoco te siguen instrucciones. Es como lo más característico. Y obviamente por consecuente no va a haber repetición. De entrada, no hay repetición, pero
es como una fase de Broca en el aspecto de que tratas de comunicarte y no se pueden comunicar. Y dices, bueno, puede ser Broca. Le voy a ver si me puede entender y seguir instrucciones. Señor, apriétame el dedo y tampoco lo hace. Esto lo conocemos como una afasia global. Es una característica de un paciente que pues tuvo un stroke, por ejemplo, pero de una ramificación muy proximal de la arteria cerebral media y pues te hizo una isquemia muy pesada de casi de la mayoría de las partes del territorio. Entonces, es como algo muy importante que pueden empezar a conocer. De nuevo, son de las raras, ¿no? Pero pues pueden suceder, sin embargo, para que lo vayan comprendiendo. Ahora, vamos a hablar entonces de la expresión del lenguaje, para decirles los últimos dos tipos que voy a platicar. La primera es que para tú poder expresar el lenguaje, te voy a enriquecer un poquito más lo que te he dicho. Primero es que sí, es bien importante, Broca, para poder expresar el lenguaje. Es decir, esta te ayuda a expresar el lenguaje, pero además te ayuda un territorio que está circundante a este, que es este de aquí. Es decir, es el territorio alrededor del giro frontal inferior. Es el territorio de alrededor del giro frontal inferior que no involucran propiamente a Broca. Es decir, por ejemplo, si Broca estuviera acá, en la parte alrededor de esta también se encarga de poder producir el lenguaje, ¿sale? Entonces, te voy a repetir un escenario posible que se le conoce como afasia transcortical expresiva. De nuevo, este ya es como de las avanzadas que no me interesa tanto que sepan, pero sin embargo es algo que posiblemente les puedan preguntar en la vida. Es afasia, lo voy a poner aquí una anomar, transcortical expresiva. En este caso, es como una de Broca, en el aspecto de que no te pueden producir el lenguaje, porque para producir el lenguaje ocupas las dos. O sea, el área alrededor de Broca y además Broca. Si alguno de los dos está lesionado, no puedes expresarte. En el primer escenario, pues bueno, como estaba Broca lesionado, pues no se podía, ¿no? Aquí, como está esta otra área que está alrededor, tampoco se puede, no puedes expresarte. Ahí el truco está aquí. Sí te pueden comprender, ¿ok? Sí me pueden comprender, igual que en Broca, pero pasa algo muy característico. Además de esto, específicamente para la vía de la repetición, solamente ocupas esto. Escuchas, comprendes en Wernicke, se transmite en arcuato y es específicamente en Broca para poder repetir el lenguaje. No necesitas las transcorticales con el objetivo de hacer la repetición. Ok, entonces, como aquí Broca se encuentra intacto, significa que va a haber una repetición íntegra. Esa es la única diferencia entre la afasia transcortical expresiva y la afasia expresiva, ¿sí? Es decir, lo único que se diferencia es la parte de la repetición. Ahí porque Broca es intacto, fascículo 4 es intacto, y bueno, esa sería la lesión número 5, ¿no? Y ya como último, ya para dejarlos, dejar en esta parte de lo de las afasias de comunicación, que son muy importantes, la última es la afasia transcortical receptiva. Aquí, de nuevo, para poder comprender el lenguaje, sí, es importante Wernicke, muy importante Wernicke. Sin embargo, también es relevante el área que está alrededor de Wernicke. Entonces, ocupas esas dos para poder comprender el lenguaje, ¿sale? Entonces, ahí en la fase de Wernicke es casi igual en la transcortical receptora, porque tampoco pueden entender el lenguaje, no te siguen instrucciones, ¿sí? Pueden articular palabras como una ensalada, aunque es un poco menos agresivo que con Wernicke, pero el problema es que ahí sí te pueden repetir. ¿Por qué? Porque Wernicke se encuentra intacto y pueden expresar a este circuito. ¿Sale? Entonces, como que la única característica de las transcorticales no te involucran el área específica de Broca ni el área específica de Wernicke, por consecuente, la repetición se encuentra intacta a diferencia de las primeras dos. ¿Sale? ¿Dudas con esto? ¿No? ¿Todo bien? Voy a asumir que dijeron, sí, sí. Entonces,
Eso va a ser el resumen de las afasis. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y nos vemos en la siguiente ocasión.